Así es. El día de hoy el video va a tratar sobre precisamente este comentario que me dejaron. Creo que fue el lunes pasado que yo estaba... No es cierto. Fue el viernes de teorías pasado porque efectivamente en todas las teorías o en todos los videos o en toda la información que yo he dado con respecto a la misteriosa hermana de Sosin, esta Seisan, siempre he tomado verdadero o me he ido por el lado de que Seisan es buena, de que ella se fue hacia los nómadas aire porque era una buena persona y porque no estaba de acuerdo con lo que hacía la Nación del Fuego. Y si bien hay cierta información del personaje que sí es canon en la teoría del día de hoy, para los que ya leyeron el título del video y para los que ya estaban buscando que hablara de esto o los que se acuerdan de esta pregunta, efectivamente, en la teoría del día de hoy vamos a hablar de cómo hubiese sido o qué tal si Seisan no fuera buena y fuera ella una herramienta que le dio poder a Sosin para poder planear su genocidio. El Carlos del futuro que edita el video va a ponerle un título menos largo al video, pero de eso va la teoría. Así que, fuera la guaguara y comencemos. ¡Qué refrescante! Como estaba yo diciendo al inicio del video, antes del intro, efectivamente ya hay información de Seisan, y en esa información que creo que aparece en la Avatar Wiki. Avatar Wiki es un sitio donde puedes encontrar toda la información canon del universo Avatar. De hecho, yo a veces para hacer los videos busco información ahí para no andarla cagando y no decir que algo es canon cuando en realidad no es canon. Entonces, la información canon de Seisan efectivamente dice que ella siempre estuvo opacada bajo la sombra de su hermano, y al ser una no maestro, ella siempre buscó entrenar y básicamente siempre buscó poder para poder sobresalir sobre lo que su hermano hacía. Hagan de cuenta una relación Zuko-Azula, pero al revés, donde Azula es Sosin y Zuko vendría siendo Seisan. Y pues ahí le tendríamos que agregar el detalle de que Seisan era una no maestra. Después ya en su información nos dicen que fue cuando conoció a estos nómadas del aire. No especifican a quién nómada de aire conoció, pero sí conoció a esta, entre comillas, secta de los nómada aire. Yo ya expliqué en un video anterior de que cuando decimos secta no nos estamos refiriendo a algo negativo, pero dado que secta siempre ha tenido una connotación negativa a la hora de hablar de grupos religiosos, pues entonces, tomando en cuenta su deseo de poder de esta Seisan y el hecho de que se unió a una secta de nómadas aire, esos creo que son los pilares en donde podemos sustentar la teoría del día de hoy. Porque a ver, si se supone que ella siempre buscó poder y ella siempre buscó sobresalir y de cierta manera superar a su hermano, tiene sentido el pensar que no se unió a los nómadas aire porque ella de pronto haya querido decir: voy a soltar mis ataduras terrenales y voy a hacerme una iluminada espiritual, sino que igual a lo mejor esa secta de nómadas aire era un grupo de partidarios fieles a una ideología en particular que era muy rechazada en los templos aire. Y me refiero a la ideología del monje Afiko. Previamente en este canal yo ya he explicado que el monje Afiko está en el filo de la navaja entre si es o no es canon. Porque, por ejemplo, personajes como Hundun, que ya le voy a hacer un video al futuro, es canónico, pero aparece en un videojuego y no lo han vuelto a mencionar ni en cómics ni en series. Pero, de acuerdo a la información canon del universo Avatar, ese personaje es canon. Entonces, basándome en esa información, puedo decir que todos los personajes que aparecen en el juego de cartas del universo Avatar, como por ejemplo Afiko, también por consiguiente son personajes canon. Y si tomamos en cuenta que la absorción de chi es algo que también hace el personaje de Hundun, y que es algo que no hemos vuelto a ver en otro personaje, sino más bien en Afiko, pero Afiko también utilizaba la técnica vacío de aire, que ya es canon esa técnica porque la vimos en la leyenda de Korra y en los libros de Yang Chen, podemos entonces decir que efectivamente Afiko sí es canon. O sea, ya nada más falta que lo terminen de confirmar, pero vaya, es el personaje canon no canon más confirmado de todos. Volviendo al tema de la teoría, suponiendo que esta secta fuera de los
partidarios de la ideología de Afiko, entonces por esa misma razón se les denominaría una secta, porque en lugar de ser monjes pacíficos que respetan y aman toda la vida, serían maestros aire que se dan cuenta que a veces sí es necesario entrarle a los vergazos para poder defender aquello que aman. Imaginemos una ideología mezclada con lo que hemos visto de Sahir, un poquito de tal vez Al cuando se enoja o cuando descubre que están destruyendo su templo. Una ideología mezclada en donde la idea es que cuando sea necesario atacar, defender e inclusive desvivir personas con tal de proteger tu cultura o tu territorio, como básicamente es la excusa con la que se dan todas las guerras, entonces estos nómadas aire crecerían y vivirían bajo ese credo. El credo de sí somos nómadas aire, pero eso no necesariamente nos obliga a ser monjes y a no matar a nadie y a respetar esta ideología. Y eso es algo que todavía confunde mucho al fandom, que sí, los nómadas aire y el aire control tienen mucho que ver con la espiritualidad, pero esto ya lo he explicado antes. No es lo mismo ser una persona espiritual a ser una persona moralmente derecha o moralmente, ¿cómo se le dice? Incorruptible. Bueno, he explicado todo el contexto de dónde provendría entonces esta secta de nómadas aire que no están muy de acuerdo con la ideología de los monjes que habían tenido hasta la fecha. Seisan se uniría y empezaría a escuchar rumores de que el líder de la secta, es decir, este Afiko, había estado tratando de comunicarse con el Señor del Fuego. Por ende, Seisan, al ser la hermana del Señor del Fuego, rápidamente iría escalando en los escaños de esta secta hasta poder comunicarse con el mismo Afiko. Ahora, yo no sé qué tan anciano era Afiko cuando lo corrieron del Templo Aire del Sur, pero suponiendo que tenía más o menos la misma edad de Yatso, eso quiere decir que Afiko, Yatso y por ende Sosin y Roku son contemporáneos. Ergo, si Sosin tiene a su hermana menor, que vamos a suponer sea unos, ¿qué les gusta? ¿3, 4 años menor? Vamos a poner que 3, porque no se ve mucha diferencia de edad. Técnicamente, Afiko y Seisan serían más o menos de la edad. Y ustedes podrían pensar eso, a nosotros qué chingados nos importa. Bueno, es importante porque sabemos de la información de Afiko que fue ejecutado por el mismo Sosin por haber tenido familia con alguien de la Nación del Fuego. ¿Qué tal si ese alguien fue Seisan? Esta idea ya la había trabajado en un video anterior hablando de Seisan, de que es probablemente esa familia con la que Afiko tuvo, creo que una hija, está confirmado que tuvo una hija, fue con alguien importante de la Nación del Fuego. Creo que fue en la de Ty Lee si fuera maestro aire. Voy a poner el video aquí arriba. Ya Carlos de la edición lo sabrá editar y poner. Si sí aparece aquí arribita ese video, es que sí lo mencioné ahí. Bueno, yo decía que no tenía mucho sentido. O sea, sí tenía sentido, pero no tenía mucho sentido que Sosin terminara deshaciéndose de Afiko, el que lo ayudó a destruir a todos los nómadas aire, nada más por el simple y sencillo hecho de haber tenido familia con alguien de la Nación del Fuego. Digo que tiene en parte algo de sentido porque el miedo de Sosin era de que si existían nómadas aire, cabía la posibilidad de que el avatar pudiera regresar. Entonces su miedo era deshacerse de todos los nómadas aire. Sin mencionar que yo ya en videos previos he mencionado que el aire control es demasiado peligroso y que probablemente Sosin pensó que si esa secta de nómadas aire, desacuerdo con la pacificidad del resto de los maestros aire, se volvía popular y teníamos a maestros aire un poco más violentos y reactivos, serían máquinas incontrolables de guerra. Entonces, Sosin, al tenerle miedo a que siguiera existiendo nómadas aire que pudieran darse cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba chido, entonces de ahí podría colgarse de que no, tú debiste no tener hijos y la chingada. Pero personalmente a mí me suena muchísimo más lógico, más novelesco si ustedes quieren, que el hecho de que hayan ejecutado a este Afiko fue porque Afiko y Seisan se terminaron juntando, vaya, enamorándose y teniendo familia a espaldas del propio Sosin. Así que para no hacer el cuento largo, porque si no la teoría alcanzaría a durar media hora, vamos a repasar rápido lo que ya tenemos. Primero, Seisan sería una persona sedienta de poder y con ganas de superar a su hermano. Afiko sería alguien que no está de acuerdo con lo que los nómadas aire está haciendo y que sabe, o mejor dicho, y que se siente traicionado porque los nómadas aire no aceptaron sus ideas y sus técnicas para defenderse en caso de que alguien quisiera atacarlos.
Tenemos una secta que cada vez va ganando más adeptos, entre ellos a una Seisan buscando poder, y tenemos la opción que Afiko estaba buscando de poder hablar con el Señor del Fuego, y gracias a eso Seisan y Afiko se conocen y empieza a surgir su amor. Pero a lo que le importaba a Afiko era hablar con Sosin, para lo que ya sabemos que hizo, darle la información de los templos aire, explicarle cómo estaba el pedo, darle inclusive el paradero de en cuál templo estaba el avatar, y empezar a movilizar las cosas para hacer el ataque. Para esto, obviamente, Roku ya llevaría unos cuantos años muerto, porque ya Aang ya estaría creciendo. Yo me imagino, y esto es nada canon, o sea, esto ya es percepción mía y mi imaginación, lo que yo pienso, que cuando Aang estuvo recibiendo sus tatuajes de Maestro Aire, como fue una persona muy pequeña, vaya, se podría decir prodigio, eso empezó a levantar sospechas entre varios de sus compañeros y varios monjes menores que no pertenecían al consejo, de que probablemente Aang era el avatar. Entonces, si tuviera que organizarme en la línea del tiempo, yo diría que cuando Aang estaba recibiendo sus tatuajes, fue cuando Afiko hizo su prueba hacia el consejo para poder entrenar al avatar, hizo sus técnicas mortales, lo de absorción de chi, matar a unos cuantos animales, lémures voladores y creo que unos cuantos bisontes voladores también mató el güey. Lo corren del Templo Aire del Sur y ahí es cuando se va a conocer tanto a Seisan como a Sosin y empieza a hacerse la planeación. Entonces Aang estaría teniendo unos 11 años. Creo que Aang obtuvo sus tatuajes a los 11 años, 11 años y medio, creo que a los 12 por ahí. Entonces, esos 10 años que pasaron de la muerte de Roku al ataque del genocidio, probablemente fue Afiko haciéndose de adeptos, la rivalidad de Seisan y Sosin, etcétera, etcétera. Pero yo diría que las cosas empezaron a mover cuando Aang recibió sus tatuajes, porque yo siento que sí es medio sospechoso que un morro de 10, 11 años sea un experto en aire control. Yo creo que eso sí levantó bastantes sospechas. Así que me imagino que la culminación de esta teoría sería algo tipo Anakin con Padme, nada más que a la inversa, donde Anakin sería Seisan y Padme sería Afiko. Solo que Afiko no murió de tristeza, sino que aquí Afiko sí se sintió tentado por el lado oscuro. O sea, me explico. Una vez que ya los nómadas aire estaban siendo exterminados y que Sosin había mandado a toda su gente a destruir los templos aire, pero más importante aún, una vez que ya había pasado el cometa y ya otra vez los maestros fuego tenían un poder menor, Seisan y la tribu, o mejor dicho, y Afiko, porque entonces ya todos sus partidarios estarían muertos, se organizaron para derrocar a Sosin y ahora ellos quedar como el señor y la señora del fuego y como el supremo rey de la nación del aire, Afiko. Seisan entonces le diría, porque recordemos que en este escenario Seisan es una persona ambiciosa de poder, le diría, ya somos más poderosos que Sosin, únete a mí y juntos gobernaremos las 4 naciones. Y Afiko, al él también ser una persona ambiciosa que pues literalmente traiciona a su gente, diría, sobres, estoy de acuerdo, vamos a conquistarlo. Se casarían, tendrían el delicioso, sanguinario, genocida, conquistador fascista, y ahí es donde saldría esa misteriosa hija. Porque no hay que olvidar que Sosin, si bien buscando al avatar y lo que quieras, también sus últimos años los pasó, pues, buscando a su heredero, ¿no? Entonces, al momento de que nace Azulon, con un Sosin muy viejo, y se entera de que su hermana también tuvo un hijo con una persona que era un nómada aire, que es muy poderoso y que no tiene la misma moralidad de los maestros aire, lógicamente sentiría terror y saben que tenemos que deshacernos de este güey. Y puede que el Sosin, en su terror, en su pavor, en su paranoia de él querer ser, que su línea consanguínea se perpetúe como los amos del universo, ejecutaría no solo a Afiko, sino también a su hermana. Y ese sería el fin de la Seisan mala. Sin lugar a dudas, esta es una teoría bastante interesante que, como podrán haberse dado cuenta, da bastante material para explayarse y explayarse y explayarse. Les juro que cuando estaba haciendo la lluvia de ideas y estaba organizando todo el desmadre para hacer el video, más o menos por el tiempo que conté de lo que estaba saliendo, me hacía un video de casi 40 minutos. Porque hay muchas ramificaciones y hay mucha información que se puede agregar. Pero aquí en este video, en esta teoría del día de hoy, como que ya expuse lo más importante en este escenario en donde Seisan no es una buena persona, sino por el contrario es una mala persona que buscaba a toda costa el poder y que no le importó sacrificar ni a nómadas aire, ni siquiera a su propio hermano para poder alcanzar ese poder, aunque
de todos los escenarios que pude pensar para esta teoría, el que me pareció más lógico y que más de acuerdo iba a lo canon que traté de mantener esta teoría era precisamente a Seisan cayendo junto con Afiko en su ejecución cuando descubrieron que Afiko tuvo una hija con Seisan, una princesa de la Nación del Fuego. Así que si nos ponemos a pensar en este universo alterno, esa hija, que probablemente sea ascendiente de Tai Li, haría que Azula y Tai Li sean de cierta forma primas lejanas. Interesante, ¿no? Así que bueno, gente, espero que este video les haya gustado y les haya entretenido. Personalmente tenía bastante rato que no hacía una teoría que me diera tanto material y que me hiciera hacer tantas ideas locas. Personalmente, entre más hago estas teorías y estos videos con respecto a tratar de darle una respuesta a lo que pasó entre la muerte de Roku y el genocidio, o lo que pasó entre la pelea de Sosin y Roku y el genocidio, más me están dando ganas de sí ponerme a escribir ese fanfic de esos años perdidos. Y de hecho creo que ese es el título que me gustaría ponerle a ese fanfic, Los años perdidos. Así que lo más probable es que cuando termine de escribir el diario de Longshot, que el nuevo capítulo va a salir hoy, el link de Wattpad se los estoy dejando en la descripción de este video, vaya a empezar y vaya a arrancar dándole pie a ese fanfic para tratar de llenar el hueco entre esos años que no sabemos qué chingados pasó, que no sabemos por qué Sosin esperó tanto tiempo. Así que, pues, quisiera agradecerles a ustedes, gente del fandom, porque con sus preguntas y con sus ideas y con todo esto han dado pie a que nazca un nuevo fanfic aquí en mi loca cabeza que pronto voy a empezar a escribir. Por lo demás, gente, ya no tengo nada más que agregarles, así que esta sería la despedida. Nos estaremos viendo el domingo con el cierre del fanfic La Caída del Loto Rojo, el sábado en Sábados de Cine en el otro canal Punto y Coma, que de hecho me apoyarían demasiado si se van a suscribir, puesto que en ese canal estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y me gustaría llegar a los 1000 suscriptores en ese otro canal. Así que está en la descripción de este video, también está apareciendo aquí arribita, y también más al rato en la tarde noche voy a estar poniendo la publicación en la sección de comunidad para que puedan ir ahí y suscribirse y lleguemos a los 1000 suscriptores. A ver si en este fin de semana alcanzamos los 1000 suscriptores. Y ya el resto de videos normales de este canal saldrán la siguiente semana. Por lo que ahora sí les digo adiós, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.